Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carla. Vengo a presentarles a mi familia, mi hijo Carlos, mi hijo Cristian y el bebé de la casa que se llama Merlin. Nos sentimos muy honrados de estar aquí con la presidenta. Es un honor para nosotros estar enfrente de ustedes y que el mundo entero conozca lo que es la parte bonita mexicana, que siento que es por ese motivo nos hemos hecho tan virales, porque han visto una familia trabajadora, una familia que se levanta todos los días para ir por ese sustento, para mantener a una familia, ¿no? Entonces creo que el mundo, por eso tenemos los ojos ahí, ¿no? Porque están viendo esa parte bonita, como lo dijo la presidenta, esa parte chiquita de lo que somos realmente nosotros. Nosotros no somos esa parte que dicen que son muertes, que son cosas difíciles, no, somos la parte trabajadora, somos esa parte de la buena familia, la familia mexicana. Entonces, les quiero agradecer a todos por la invitación, ha sido lo mejor que nos ha pasado en esta vida y pues bendiciones para todos. Gracias. Carla, ¿por qué no les platicas de tu familia? Claro que sí, mi familia. ¿Tus hijos cómo se llaman? Mis hijos, bueno, como ya le había comentado, se llama Carlos, tiene 22 años, es un chico que tiene un trastorno de psicosis. Él acaba de salir del hospital psiquiátrico, pero es el niño más hermoso que puede existir, porque es un muchacho noble, un muchacho que trabaja todos los días y se esfuerza por ser una mejor persona. Cristian tiene 14 años, va en la secundaria y es un niño también muy lindo que me ayuda todos los días, sábados y domingos. Él no descansa, después de la escuela me ayuda a cargar paquetes en el local. Estamos trabajando en la calle, somos vendedores y me ayuda bastante a cargar paquetes, me ayuda a vender con los clientes y pues Merlin es el patrón del negocito que tenemos. Él es el que va atrás de nosotros supervisando de que estemos trabajando y que lo hagamos correctamente. Y pues yo soy comerciante, tengo 48 años y soy una mamá soltera, pero con mucha dignidad se lo digo, he podido sacar a mis 3 hijos adelante y me siento muy honrada de ser mexicana y de estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias, con permiso. Bueno, decidimos invitar a Carla, a Carlos, a Cristian y a Merlín aquí en la mañanera. Ya todos saben que Merlín se volvió prácticamente la mascota del mundial y como somos nosotros es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, quiénes son, su problemática y obviamente el vínculo que establecemos pues es humanista. Entonces, Carla nos ha platicado pues distintos temas de la vida que llevan y por supuesto les vamos a ayudar a que esta fama que han adquirido pues a través de nosotros se traduzca en mejora en su calidad de vida siempre. Y lo que es increíble, como muchas familias mexicanas siempre salen adelante de manera honesta, trabajando duro y pues lo que hay que hacer es ayudar, como hacemos en el Gobierno de México. Los programas de bienestar son eso, apoyo, ayuda, no dejar a nadie atrás. Entonces el día de hoy nos acompañan y realmente lo que queremos es que conozcan a las personas. A Merlín también, pero sí, Merlín ya es muy famoso,
pero la familia pues es quien está cuidando y está haciendo de México un país grande, como los millones de familias mexicanas que trabajan todos los días. Muchas gracias. No sé si quieran hacerle alguna pregunta a Carla. A ver, la compañera. Buenos días a todos. Preguntarle a Carla, ¿verdad? Si ya hablaron sobre los derechos de autor que iban a ustedes a llevar a cabo sobre el registro del pato Merlín, y si nos pueden comentar qué cuidados lleva ustedes tienen hacia el patito, por favor. Gracias. Sí, estamos haciendo el registro, se va a hacer el día de hoy, precisamente, se va a registrar. Y el cuidado que se le tiene a Merlín es darle una buena alimentación. Él come comida especial para pato, también le damos verduras, le damos fruta y proteínas, que es básico para sus plumas. Le damos charales vivos en su agua y también les damos grillos. Y también los domingos se come un taco de carnitas, porque sí lo hace. Saludos precisamente al señor que se lo da. A sus órdenes. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo de Grupo Cantón. Quisiera preguntarle a ustedes qué tan difícil ha sido manejar esta fama mediática que nació de algo genuino, que fue ustedes caminar como todos los mexicanos en la calle, salir a celebrar, salir a trabajar, y que ¿a quién se le ocurrió la idea de ponerle la camiseta a Merlín? ¿Cómo se da todo eso y cómo ustedes lidian con esto de que ahora ya van en la calle y ya todo el mundo se quiere tomar foto con Merlín? Yo también me quiero sumar. Claro. Pero sí, ¿cómo le han hecho? Bueno, mire, Merlín, antes de catapultarse al nivel al que está ahorita, él salía con nosotros a la calle. Él se había hecho viral anteriormente por vender aguas, y así está en TikTok, como el patito que vende aguas. Y vaya, nosotros, la gente precisamente caminábamos y la gente se tomaba fotos con Merlín y demás. Aquí lo importante es de que somos una familia muy aterrizada. A nosotros esta situación no nos está haciendo sentir más de nadie. Somos iguales, somos el pueblo, y nosotros complacidos de que la gente se acerque a nosotros, porque de verdad la gente es muy amorosa. Se acerca a nosotros y toca a Merlín, le saca fotos y demás, y nosotros estamos complacidos de esta situación. A sus órdenes. Adelante. Muy buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Segundo Piso y Alcaldías News. ¿Qué tan difícil es tener la crianza de un patito? ¿Y desde hace cuántos años, hace cuánto tiempo lo tienen? Y cómo es que pues también han tenido que aprender bastantes cosas, como por ejemplo lo de los zapatitos, tampoco pueden andar en cualquier lado. Si nos pudieran compartir, no sé si usted o alguno de los chicos. Se lo puedo explicar yo. Gracias. Con todo gusto. Nosotros previo a Merlín ya habíamos tenido patos y también fueron famosos. La primera fue Bruna, la patita con tenis. La siguiente fue Waffle, la patita que vende aguas, y ahorita el embajador, ¿no?, que es Merlín. Ya teníamos esa experiencia previa con los patitos anteriores de poderle proteger sus membranas. Efectivamente, ¿no? O sea, un pato no puede estar caminando sin una protección en un pavimento. Entonces nosotros lo que optamos fue ponerle calcetitas, dado a que le robaron sus zapatos, se los robaron. Entonces a raíz de eso pues lo tuvimos que poner sus calcetas.
para que no ande así. Nosotros tratamos de proteger en lo posible a nuestro bebé para que no se dañe absolutamente nada, ¿no? Y por esa experiencia que tenemos, pues Merlín está muy bien, está muy sano. También tiene mucho que ver el hecho de que tenga un veterinario atrás de él, que es un veterinario especialista en aves, y lo ve cada 2 veces al año. Lo vitaminamos, obviamente, y le damos bien de comer. Come muy bien. ¿Es libre completamente en el lugar donde habita? Sí, por supuesto. Ok. ¿Qué número calza? ¿Qué número calzan? Es, creo que 10, no recuerdo, pero vaya, es patón. A sus órdenes. Gracias. Nada más preguntarle qué expectativa de vida tiene, qué edad tiene ahorita y qué expectativa tiene. Ok. Es un pato joven y el nivel de vida que tienen es de 14 a 17 años. A ver, la última ya. ¿Qué tal? Óscar González de Radio Relax 104.5 FM. ¿Cómo manejar en cuanto al domicilio donde está establecido el patito con los vecinos, el gaznar en las noches o cómo lo maneja? No, fíjese que es un pato muy tranquilo, muy, muy tranquilo. Él duerme muy bien en la noche. No hay lata, no hay necesidad de que tenga alguna situación con los vecinos, es muy tranquilo. Véalo, está sentado y está muy bien. Perdón, estoy mal de la garganta. Los cuidados son normales. Sí, por favor. Gracias. Ay, gracias. Y no he tenido quejas al respecto. Gracias. No, ¿de qué? Yo creo que ya no. Bueno, la última. Buenos días, Gloria Carpio de Diario Imagen. Gracias, presidenta. ¿Qué sintió la familia de recibir la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir aquí a la mañanera? Estamos nerviosos, estamos que no lo creemos. Fue un honor, es un honor estar aquí y de platicar con la presidenta. O sea, necesito que me pellizquen. No lo puedo creer, es un honor y un gusto estar aquí con todos ustedes. Pues Merlín se ganó el corazón del mundo. Muchas gracias. Pues gracias por todo. Cuídense. Gracias. Gracias. ¿Se pueden poner todos para una foto, presidenta? ¿Con el pato? Gracias a todos. Un aplauso a todos. Acompáñalos, José Alfonso. José Alfonso, acompáñalos para que no se vayan solos. También tú, Belmo, si quieres, acompáñalos para que no estén solos.
Bueno, pues lo prometido es deuda. Hablamos con ellos, habló Belmont con Carla y aceptó gustosa venir a que todas y todos conocieran a su familia y pudieran hacer las preguntas que ustedes quisieran. Y obviamente les vamos a ayudar en todo lo que necesiten, como a cualquier mexicana y mexicano que necesite apoyo, siempre vamos a estar ahí. Bueno, muchas gracias por este momento muy hermoso. Bueno, ahora vamos con la mañanera, normal. Vamos con quienes quieren los precios, con el procurador del consumidor, Iván Escalante, y luego Julio León nos va a platicar un poco sobre las becas, en qué vamos, cuántas becas son a nivel nacional, cuántas tarjetas llevamos entregadas de la beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares para primaria y cuándo van a ser también los depósitos para este apoyo que vamos a dar a todas las familias que tienen niñas y niños en primarias públicas. Iniciamos pues con Iván Escalante. Gracias, Toño. Muy buenos días. Con su permiso, Presidenta, ¿quiénes quieren los precios? Iniciamos con Finabian, lleva 10 meses siendo la mejor alternativa en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia. En el caso de las remesas, recordar que hacemos un ejercicio de envío de $400 y para la semana pasada de monitoreo, por cada $400 Finabian está dando 7,054 pesos con 87 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y la que menos da en este caso es RIA Money Transfer con 6,724 pesos con 23 centavos. Le vamos a poner un tache, pero vean la diferencia de pesos o de dinero que da por estos dólares. Entonces es muy importante que todas y todos quienes vayan a enviar dinero del extranjero, de Estados Unidos para acá, que revisen nuestro monitoreo para elegir la mejor remesadora. Adelante. En el caso de envíos en efectivo, Pangea Money Transfer es la que más dinero da por los dólares que envían en esta modalidad, 7,164 pesos. Le vamos a poner una palomita. Y la que menos da es RIA Money Transfer, también con 6,716 pesos con 37 centavos. Le vamos a poner un tache. Continuamos ahora con el seguimiento del acuerdo de la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina. Así es como ha ido incrementándose el cumplimiento de las estaciones de servicio para estabilizar el precio del diésel en menos de 27 pesos. El 10 de mayo en el 31,2% de las estaciones y para el 19 de junio ya es el 77,3% de ellas. Recordarles que tenemos un mapa virtual en donde están todas y todos ustedes pueden identificar el precio de la gasolina regular y del diésel prácticamente en todas las gasolineras del país. Adelante. Bien, y este es el caso del precio promedio nacional. El mismo 10 de mayo teníamos el precio promedio nacional del diésel en 27 pesos con 73 centavos y para el 19 de junio ya lo tenemos en 27 pesos con 14 centavos y sigue disminuyendo. Nosotros vamos a continuar con nuestros monitoreos de precio y vamos a seguir informando cómo va el avance tanto del cumplimiento como de la disminución en el precio promedio nacional. Adelante. Este es nuestro monitoreo de las estaciones de servicio, en este caso diésel. Tenemos identificado en precios justos esta estación de Pemex en Toluca, Estado de México, 26 pesos con 90 centavos, aquí por cada una de las regiones y en ningún caso el margen de ganancias es superior a 1 peso con 51 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y están las que se siguen volando la barda con los precios. En este caso identificamos esta Repsol en La Paz, Estado de México, que vende el diésel en 29 pesos con 74 centavos. Vamos a continuar con nuestros monitoreos por comportamiento comercial, porque por ejemplo esta Conoco en Bahía de Banderas, Nayarit, tiene un margen de ganancia de 2 pesos con 79 centavos cada litro de diésel. Les vamos a poner un tache.
Continuamos y bueno, ahí estaba la información también de cada una de las regiones. En nuestro monitoreo de la canasta básica identificamos como la más barata Chedraui Upaepe en Puebla, 764 pesos con 40 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y la más cara H-E-B Las Fuentes en Reynosa, Tamaulipas, en 911 pesos con 60 centavos. Le vamos a poner un tache. Pero miren, aquí es muy importante destacar, se pasa por 1 peso con 60 centavos. La mayoría de las tiendas que hemos estado monitoreando han estado cumpliendo con el acuerdo de esta canasta básica de 24 productos en menos de 910 pesos que recientemente firmó la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, con toda la industria y con todas las cadenas productivas de todos los artículos que se venden en las tiendas de autoservicio. Adelante. En nuestro monitoreo tenemos 3 ciudades: Iztapalapa, Ciudad de México, la más barata, Bodega Aurrerá, Los Ángeles, 838,60, le vamos a poner una palomita. La más cara, Mercado Soriana, San Lorenzo, Jalpa, 875, también palomita, está debajo de los 910, como en todos los casos en este monitoreo. Zacatecas, Mercado Soriana, 226, la más barata, 803,20, palomita. La más cara, Bodega Aurrerá Universidad, 888,40, también palomita. En Guadalajara, Soriana Súper del Bosque, 810,40, palomita. Y la más cara, Walmart Revolución, 883,40, también palomita. Todos están por debajo de los 910 pesos. Adelante. Bien, aquí está el precio promedio por cada una de las cadenas comerciales de nuestra canasta PASIC. Entonces tenemos que, y solamente estamos presentando las cadenas comerciales que tienen presencia nacional. Está la información disponible para todas y para todos en nuestra página de internet, también de los establecimientos que tienen presencia local o regional, pero hicimos esta selección porque prácticamente estas tiendas están en todo el país. Entonces, Chedraui es la que maneja el precio promedio más barato con 812,42, Soriana 831,71, Bodega Aurrerá 853,11, La Comer 856,66 y Walmart 879,44. Adelante. Bien, aquí queremos presentarles el precio promedio nacional del jitomate y miren, a partir de del establecimiento de las mesas de trabajo instruidas por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y en donde participa la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Hacienda y todas las organizaciones y todos los representantes de la cadena productiva de jitomate, cómo ha estado disminuyendo prácticamente hasta tener el día de hoy, la semana pasada, la segunda semana de junio, 19 pesos con 51 centavos el precio promedio de jitomate Saladet en centrales de abasto de todo el país. El comportamiento en tiendas de autoservicio es muy similar. Vamos a seguir informando, pero es importante destacar que todo este esfuerzo está rindiendo frutos y que ya está el kilo de jitomate a un precio muchísimo más justo que lo que estaba en las semanas anteriores. Adelante. Bien, nuestra revista del consumidor de junio, la 592, presenta un estudio de calidad de papas y frituras de maíz y trigo. Tenemos, se analizaron 67 productos. En este caso, los hallazgos más destacados fueron 13 contienen más grasa de la que declaran en los productos y 7 contienen más sodio de lo que declaran. Pueden consultar la información completa, el estudio de calidad y toda la revista en este QR y de manera gratuita en las librerías del Fondo de Cultura Económica. Adelante. Finalizamos con nuestros consejos Profeco de la semana. 1, desde hace más de 10 meses, Finavién se mantiene como la mejor remesadora en depósito a cuenta o transferencia. Compruébalo con nuestra calculadora en línea. 2, más de 3/4 partes de las gasolineras del país ya venden el litro de diésel a 27 pesos o menos. Consulta nuestro mapa interactivo y descubre cuáles son. 3, la mayoría de las cadenas de autoservicio ofrecen la canasta PASIC en menos de 910 pesos. Compara precios en el quién es quién y elige la mejor opción. Nuestras redes sociales, la página de internet y el teléfono del consumidor. Muchas gracias, presidenta, que tengan todas y todos muy buen día. Muchas gracias, Iván. Adelante, Julio. Gracias. Con su permiso, presidenta, pues antes de arrancar, felicitar a todos quienes tienen la dicha de ser padres. El día de ayer fue el Día del Padre y pues hay que seguir predicando con el ejemplo y tratar de guiar a nuestros hijos
por el mejor camino. Vamos a rendir el informe de becas, de cómo vamos al día de hoy. Me ayudan con la siguiente, por favor. Por lo que obedece a Rita Cetina en educación preescolar, este es el último bimestre de este ciclo escolar, el bimestre mayo-junio. Ya se realizó la dispersión de los 176,362 estudiantes de preescolar, de primaria a los 2,793,193 y en secundaria a los 5,247,246. El total en la educación básica nos da ya una cobertura de 8,216,801 estudiantes. Y la inversión que se realizó en este último bimestre del año fue de 13,116,983,100. Esto por lo que obedece a Rita Cetina. Siguiente, por favor. Para educación media superior ya se está realizando la dispersión a los 4,180,747 estudiantes de preparatoria y la inversión que se realiza en este bimestre para ellas y para ellos es de 7,943,419,300. Siguiente, por favor. Para educación superior son dos modalidades, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, que fue algo que implementamos en el marco del Plan Michoacán por instrucciones de la presidenta. Para Jóvenes Escribiendo el Futuro se está realizando en estos momentos la dispersión a los 479,031 becarios y en Gertrudis Bocanegra a los 55,924. La inversión para Jóvenes Escribiendo el Futuro es de 2,560,276,200 y para Gertrudis Bocanegra 106,255,600. Siguiente, por favor. Ya si lo vemos todo en su conjunto, el sistema de becas de nuestro país hoy en día, y digo hoy en día porque ahorita voy a hablar de lo que anunció la presidenta en materia de educación primaria, hoy en día atendemos a 12,876,579 estudiantes a lo largo y ancho del país y en este bimestre se están dispersando la totalidad de 23,620,678,600 pesos. Siguiente, por favor. Ahora sí, hace unos días concluimos con la dispersión de lo que tiene que ver con educación básica. En este momento estamos realizando las dispersiones para educación media y educación superior para todos y todas los estudiantes que su primer apellido inicia con la letra M. Hoy se estará viendo reflejado el recurso en sus cuentas bancarias del Banco del Bienestar. El día de mañana, martes 23, a quienes su primer letra de su primer apellido inicie con la letra N, Ñ, O, P y Q, estará su recurso reflejado. El miércoles 24 a los de la letra R, el jueves 25 a los de la letra S y estaremos finalizando el día viernes 26 con la letra T, U, V, W, X, Y y Z y con esto estaremos concluyendo ya con este ciclo escolar. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vamos con la beca Rita Cetina de útiles y uniformes para los estudiantes de escuelas primarias públicas? Son 9 millones de nuevos estudiantes que estarán siendo incorporados a esta beca. Muchos de ellos ya tienen hermanitos en secundaria, por eso es que solo estamos entregando 5 millones de tarjetas. Tenemos más o menos 2 semanas y pico, casi 3, y en estas 2 semanas y pico ya se han entregado 2.1 millones de plásticos a madres, padres y tutores, que representa un avance del 42%. Nosotros estamos seguros que vamos a concluir antes del 31 de julio para estar listos para que en el mes de agosto se realicen las dispersiones de útiles y uniformes. Aprovechar este espacio de la mañanera para recordarles a mamás, papás, tutores que se mantengan al pendiente de su convocatoria. Las y los servidores de la educación colocan un cartel en las afueras de las escuelas primarias en donde se les indica qué día y a qué hora será su asamblea de entrega de tarjetas. También aprovecho para agradecer a las maestras y a los maestros con quienes realizamos un trabajo muy coordinado, ya que ellas también y ellos nos ayudan a hacer esta convocatoria y poder tener una entrega importante. Como lo pueden ver en el video, así son las entregas, son asambleas en donde convocamos a las mamás, a los papás, ahí entregan su kit documental y formalizamos la entrega de su tarjeta. Es importante que presenten y tengan a la mano su expediente documental. Todo es en copia, con excepción de la identificación oficial de mamá, papá o tutor. También requerimos de ellos acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio vigente, y de él o de los estudiantes, acta de nacimiento y CURP. Siguiente, por favor. Aquí está la fecha en la que serán dispersados los recursos. Son 2,500 por estudiante,
No es una beca por familia, sino son 2.500 pesos por niño o niña que se encuentre en escuela primaria pública. Siguiente, por favor. Y por último, una recomendación que ya les hemos hecho a todos quienes tienen un programa social, especialmente a quienes tienen una beca, que instalen la aplicación del Banco del Bienestar en su teléfono celular, es gratis. Esto les va a permitir saber qué día cae el recurso a su cuenta, saldos, movimientos, etcétera. Está disponible la aplicación para Android y para iOS. Y pues si no quieren instalar la aplicación del Banco del Bienestar, pero quieren consultar su saldo, pueden llamar a la línea del Banco del Bienestar, que es 800-900-2000, marcar el número 1, poner los 16 dígitos de la tarjeta, más el año de nacimiento, y con eso les estará arrojando el saldo que tienen en su cuenta. Por lo que obedece al reporte de becas, Presidenta, es cuanto. Pues listo, esta es la información del día de hoy. Adelante. Vamos a ver, de este lado. A ver, la compañera. Buenos días, Presidenta. Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Una consulta para el tema de las becas. A quienes se les pasó la fecha porque específicamente para la beca Rita Cetina, este programa, como todos sabemos, o este apoyo es nuevo. Quienes brincan, por ejemplo, de primaria a secundaria, tuvieron esa duda de inscribir o no, precisamente por ese brinco, por ese cambio que se da. Saber, para quienes se les pasó la fecha, cuándo se vuelve a aperturar, por favor. Sí. Cuando abrimos el registro, hicimos primero asambleas informativas presenciales, hicimos también una asamblea virtual tratando de llegar a más mamás, papás y tutores para que tuvieran información, además de lo que se compartió acá en la mañanera. Adicional a eso, las y los servidores de la educación estuvieron visitando los planteles educativos tratando de incorporar a todos los papás que nos hacían falta. Si algún papá, alguna mamá no logró inscribir a su hijo por la razón que haya sido, en el mes de septiembre ya nos estamos alistando, volveremos a abrir nuevamente convocatoria para todas las becas para el siguiente ciclo escolar y ahí estaremos incorporando a todas y a todos. Le agradezco. ¿Y qué pasa con los de sexto que pasan a secundaria? ¿Cuál beca van a recibir? La presidenta nos dice que qué pasa con los que van de sexto ahora y que van a pasar a secundaria. Sí. Lo que estamos dispersando o lo que vamos a dispersar en el mes de agosto corresponde al ciclo escolar 2025-2026. Entonces estarán recibiendo el apoyo de útiles y uniformes y una vez que pasen a secundaria, en septiembre tendrán que registrarse nuevamente a la beca para que ya pasen a la beca Rita Cetina de secundaria, que tiene una modalidad ya no de un pago único al ciclo escolar, sino ya es un depósito bimestral. Esa era la duda. Muchas gracias. Sí, Presidenta, cambiando un poco de tema, preguntarle qué reporte le brindó, si es que ya pudo platicar con el secretario de Economía una vez que ha terminado esta segunda ronda de la revisión del TEMEC. Le vamos a invitar para que venga en la semana, para que ustedes puedan hacerle todas las preguntas. Fue una muy buena reunión la que tuvo en Estados Unidos, en Washington, y vamos avanzando. El 1 de julio, lo más probable es que haya una reunión virtual de Canadá, Estados Unidos y México con los secretarios de Economía o sus correspondientes en cada uno de los países. Y de todas maneras, 16 o 20 de julio hay una reunión aquí en México para continuar con las conversaciones. Ok, Presidenta, una vez… En el tema internacional, preguntarle, una vez que se llevaron a cabo precisamente estas elecciones este pasado fin de semana, a pesar de que no se tiene pues un resultado de forma oficial, este conteo preliminar que se da aventaja a la ultraderecha, preguntarle a usted qué lectura le da precisamente a este giro en todo Latinoamérica, esta inclinación precisamente derechista. ¿Dices la elección en Colombia? La elección de Colombia. Vamos a esperar a que termine el conteo. Este es un conteo preliminar y como siempre hacemos en México, esperamos a que ya venga el conteo definitivo, que incluso puede llegar a los primeros días de agosto. Entonces vamos a esperar para entonces felicitar a quien haya obtenido el triunfo.
Finalmente, Presidenta, saber si el Gabinete de Seguridad hoy por la mañana le reportó algo con respecto pues, a algún operativo o alguna estrategia particularmente que estén implementando en la frontera de Tamaulipas. Sabemos que pues, han llegado elementos precisamente a mi estado y en ese sentido saber si tenemos alguna información particular. ¿Algún operativo especial? Ajá. No, normalmente en distintos estados de la frontera se hacen operativos espejo que se llaman. En México el operativo lo hace la Defensa o la Guardia Nacional principalmente, en algunos casos cerca de las costas la Marina también, y en Estados Unidos las Fuerzas Federales de Estados Unidos, pero no hay algo en particular. Y es que compañeros de allá nos compartieron precisamente videos de donde van llegando los elementos y solamente era preguntar si… Sí, en todo caso es parte pues de los ejercicios que se hacen en coordinación con el gobierno de Estados Unidos y son operativos espejo. Le agradezco, Presidenta. Buen día. Gracias. Voy para allá, a ver de este lado, a la compañera. Buenos días, Presidenta. Yusbel Carolina, de Código Libre. Presidenta, primero, ya se retomó el comercio de petróleo entre México y Cuba. Usted lo ha mencionado, ¿cómo va esto? ¿Cuáles son los enlaces o cómo ahora se va a trabajar, además de la ayuda humanitaria que viene haciendo México? Estamos trabajando en ello, principalmente a través de, no es que se haya reiniciado, pero el mecanismo sería a través de empresas particulares que tienen el permiso para llevar el combustible a Cuba. Entonces está trabajando ya desde hace un tiempo en ello y pues esperamos que se pueda reanudar pronto, de manera comercial. No es un tema humanitario, sino de manera comercial. ¿Se sigue lo humanitario y se está trabajando en esta? Lo humanitario sigue, el apoyo humanitario sigue. Ahora sería la parte de hidrocarburos. La parte comercial, que tampoco se ha cerrado, pero con las nuevas características que aprobó el Congreso y el Gobierno de Cuba, pues a partir de ahí puede haber pues mayor relación comercial con empresarios mexicanos en Cuba. Okay. Presidenta, ¿qué opinión tiene usted sobre este señalamiento del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien asegura en su libro de memorias que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba muy preocupado por la información que las autoridades de Estados Unidos podrían obtener de Ismael El Mayo Zambada? Primero, no sabemos lo que diga el libro, porque es un adelanto que sacó el periódico Reforma. Todavía, pues hasta que no salga el libro, no podemos decir exactamente qué es lo que dice. De todas maneras, les puedo comentar que si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, es más bien la participación de alguna agencia del gobierno de los Estados Unidos en la captura de El Mayo Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos. No sé si se entiende. No tiene que ver con qué va a decir este personaje, cabeza de un grupo delictivo. No había preocupación de qué es lo que iba a decir, sino más bien… Y por eso se enfrió la relación con Ken Salazar, si ustedes lo recuerdan. Él puso en pausa la relación con el entonces embajador de Estados Unidos en México, porque nunca quedó claro cómo fue que se llevan al Mayo Zambada a Estados Unidos. No porque no debería de haber sido detenido, porque finalmente tenía también órdenes de aprehensión en México, sino cuál fue la participación de alguna agencia o del gobierno de Estados Unidos, entonces estaba el presidente Biden, en esa captura. Esa era su preocupación, en todo caso, por la injerencia y la violación a la soberanía en México. En todo caso, ese fue el tema que planteó aquí en la mañanera durante bastante tiempo, la solicitud de que se informara con claridad cómo fue que se dio esa detención y pues la defensa de la soberanía en su momento. Más allá
de que de la captura de un narcotraficante, que en todo caso también tenía órdenes de aprehensión en México. Entonces, en todo caso, esa era la solicitud, más que la preocupación, el conocer qué había pasado, cómo se había dado esta detención. Porque si hubiera habido, o de haber habido, desde el principio, una planeación de alguna agencia o alguna institución del gobierno de los Estados Unidos, hubiera violado o hubiese habido violación a la soberanía. Porque en todo caso, como es nuestra posición ahora, tiene que haber coordinación y comunicación como lo hacemos ahora. Si hay información por parte de Estados Unidos de la ubicación de una persona que tiene orden de aprehensión, se comparte la información y se opera por parte de las fuerzas mexicanas, no sin informar a México. Entonces, en todo caso, ese fue lo que aquí en la mañanera y en su momento se planteó, y por eso también la pausa que hizo en la relación con el embajador de Estados Unidos. Pero de todas maneras hay que esperar a ver exactamente qué dice Ken Salazar. Pero ahorita se puede decir que no hay una preocupación, y con esto de coordinación, ¿alguna información? Ninguna, absolutamente ninguna. Ninguna preocupación. No. Y ya que lo comenta de cómo fue esta captura y eso, ¿algo nuevo o qué más se piensa hacer para saber qué fue lo que pasó con esta detención de este personaje? Bueno, la Fiscalía sigue con las investigaciones que dejó el fiscal Gertz Manero y con su comunicación, en todo caso, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Por último, Presidenta, ¿qué avances hay de este grupo interdisciplinario que analizan si es factible explorar el gas convencional en México? Se había dicho que a finales de junio, a principios de julio, se iban a decir cuál era el primer… sí, ya lo vamos a presentar. Tengo, no recuerdo si esta semana o a principios de la próxima, la reunión ya con el grupo de científicos, que ya va muy avanzado en una primera recomendación. Entonces traeríamos a la mañanera la recomendación, los traeríamos nuevamente a los científicos para que puedan dar la información pública de lo que han investigado, lo que han visto, lo que han trabajado, y que lo conozca el pueblo de México y seguir avanzando. Ok. Y ya tiene a 2 días ya para el día miércoles, el día 24, ¿dónde va a también ver el partido? Todavía no decido. Que es tarde, ¿no? Es a las 8, sí, ¿no? A las 7. A las 7, de nuevo, a las 7 de la noche. Bueno, ya vamos a decirles. Gracias. De este lado, a ver. El de Canadá. Muchas gracias, Presidenta, y discúlpame por cualquier errores que hago de gramática en mi español, lo estoy reaprendiendo. Primero, sobre el marco de TEMEC, hay mucha tensión entre Canadá y los Estados Unidos en este tema. Yo quería saber si te preocupa un poquito que estas tensiones entre Canadá y Estados Unidos pueden afectar de manera negativa a las negociaciones de TEMEC, si a lo mejor tienes que decidir de dejar Canadá al lado. No lo creo. El tratado es una ley, digamos, porque fue aprobado por los congresos de los 3 países. Entonces, si algo muy profundo tuviera que cambiar, pues tendría que pasar por los congresos. Y no creemos que esa sea ni la posición de Canadá, ni la posición de Estados Unidos, ni nuestra posición. Eso por un lado. Ahora, a principios de julio tiene que haber una comunicación de cómo continúa el tratado. Entonces, ¿cómo continúa? Puede haber una siguiente revisión dentro de 16 años, puede haber una revisión dentro de 10 años, o puede haber revisiones más periódicas. Y eso es en parte lo que está en este momento en la discusión, a partir, como todos sabemos, de una
decisión del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, de una visión distinta del comercio internacional, donde ellos asumen mayor proteccionismo de la economía de los Estados Unidos. Entonces, en este marco están las pláticas. Lo que es cierto es que hay pláticas separadas, así lo decidió Estados Unidos. Nosotros hemos insistido siempre en las pláticas tripartitas, pero Estados Unidos tiene pláticas, por un lado con México y por otro lado con Estados Unidos. Entonces, el tratado es muy bueno para los tres países. Quien más lo defiende son incluso las propias empresas estadounidenses, mexicanas y de Canadá, además de los gobiernos. Puede haber una posición particular en este momento del gobierno de Estados Unidos, pero tiene muchísimas ventajas competitivas frente a otras regiones del mundo. Mantener el Tratado de América del Norte, pues evidentemente da a los tres países mayor competitividad frente a China, por ejemplo, o a otras regiones del mundo. Entonces, ese es el momento que estamos viviendo. Por supuesto, todavía no tenemos todos los detalles, porque así pues es la forma en que hoy Estados Unidos está entablando estas relaciones. Pero en nuestro caso vamos avanzando y también Canadá en su esquema pues también va avanzando con Estados Unidos y esperamos a principios de julio pues que ya pueda haber reuniones de los tres países. Entendemos que tiene una buena relación con el primer ministro Carney y también hay buenas relaciones entre Ebrard y Dominic LeBlanc, el ministro responsable en Canadá. ¿Es posible que México y Canadá puedan formar una frente común en estas negociaciones para ir y empujar a Estados Unidos a preservar este tratado de libre comercio? Pues de alguna forma en la comunicación que tenemos lo hacemos, aunque evidentemente cada uno tiene sus conversaciones. Nosotros hemos fortalecido la relación con Canadá. Hay inversiones de empresarios canadienses en México, pero además el comercio se está fortaleciendo. Canadá va a hacer una inversión muy importante, por ejemplo, en el puerto de Altamira, en Tamaulipas, y esto va a permitir que haya mucho más comercio vía marítima entre Canadá y México en ambos sentidos, Canadá a México y México a Canadá. Entonces estamos fortaleciendo la relación entre México y Canadá y además, pues evidentemente ambos países queremos que se mantenga el tratado comercial y Estados Unidos pues hoy tiene aranceles principalmente para vehículos, acero, aluminio y tiene sus particularidades con cada uno de los países. En los próximos días vamos a sacar un reportaje sobre una pareja jubilada de Canadá que fueron estafadas por más de $200,000 en Quintana Roo. Y entendemos que las autoridades ahí le han pedido que paguen para que puedan avanzar el caso de esta estafada, que tienen que pagar si quieren que este caso avance. Quería saber qué opinas de eso y qué les puedes decir a los inversionistas así pequeños, jubilados, que quieren traer su plata aquí a México, que si son protegidos o no por las autoridades si algo malo pasa así en esa forma. Bueno, Canadá tiene muchas inversiones pequeñas, medianas, grandes, y hay muchos canadienses que tienen propiedades en México. Por el clima, tienen propiedades en pues, distintos lugares que tienen mejor temperatura en el verano y en el invierno, particularmente en el invierno, y vienen a pasar parte de su vida aquí, incluso algunos ya viven aquí. Vemos el caso particular que tú planteas, pero podemos decir que hay certidumbre jurídica y cuando hay un problema, por supuesto, lo atendemos. En esta mañanera ha salido varias veces temas que involucran mineras canadienses, Vizsla Silver y otra en Zacatecas, Orla Mining. Las dos empresas, basado en el testimonio de trabajadores y ex trabajadores, han tratado con la delincuencia organizada.
Y quería saber tu opinión sobre esta actitud, esta forma de operar de estas empresas mineras que hay evidencia que sí han tratado con la delincuencia organizada para sus operaciones. En el lugar de Vizsla Silver hubo secuestros, muertes. En Orla Mining hubo una decisión de un tribunal debajo de Temex sobre eso que comprobó que sí hubo esos tratados. ¿Qué opinas de eso, de esas acciones de estas mineras canadienses? Bueno, tienen que hablar con la autoridad en caso de que haya alguna amenaza, alguna solicitud o algún delito, tanto con las fiscalías estatales, con la Fiscalía General de la República o el Gabinete de Seguridad. En algunos casos ha habido denuncias de que es al revés, de que se utiliza la delincuencia organizada para resolver problemas internos de los trabajadores. Ahí no tenemos nosotros realmente ninguna certeza de que así sea. En todo caso, hay 2 casos que está investigando el Gabinete de Seguridad que han sido denunciados en los medios de comunicación, más que directamente en alguna institución, en la Fiscalía o en el Gabinete de Seguridad. Y de todas maneras se están investigando. En el caso de las mineras canadienses, más bien el tema es que cumplan con los criterios ambientales y las medidas de mitigación y remediación que cumplen en Canadá y que muchas veces no cumplen en México. Se lo dije yo personalmente al ministro Carney. Alicia Bárcena envió una lista de problemáticas de mineras canadienses en México que no han acabado de cumplir con la remediación o los impactos ambientales o la mitigación de impactos ambientales que deberían de cumplir. Y en ese sentido está trabajando tanto Profepa como Semarnat. Última pregunta y muchas gracias por esta oportunidad. Te damos más de 3 porque vienes de visita. El líder de la oposición canadiense esta semana pasada, Pierre Poilievre, que casi fue primer ministro, estaba muy cerca. Él tuvo una rueda de prensa y usó México para contrastar con la situación en Canadá que él piensa que está muy fea. Dijo que estaba en el aeropuerto y se había topado con una señora que dijo que se había mudado a México porque se sentía más segura en México que en Vancouver. Y él dijo, imagínate, él dijo en inglés, let that sink in, que alguien piense que es más seguro en México que en Vancouver, diciendo que la cosa debe estar súper fea en Canadá si se sienten más seguros en México. ¿Qué opinas de eso, usando México, un político importante en Canadá, usando México para ese contraste, para decir la cosa está mal aquí si le gusta más a México? ¿Qué opinas de eso? Bueno, también hay opiniones que se vierten o declaraciones que se vierten por razones políticas particulares, electorales, en otros países. Lo que es cierto es que en México hemos avanzado mucho. Hay una reducción, presentamos hace unos días, de 46% en los homicidios en 20 meses, desde que entramos nosotros a la fecha. Había una reducción pues prácticamente de la mitad de los homicidios dolosos. Y hay entidades de la República que han avanzado mucho. Quintana Roo es una de ellas. Hay una reducción de los homicidios dolosos de manera muy importante. Entonces, fíjense el mundial. Lo que se vive en México no se vive, pero ni en Estados Unidos ni en Canadá. Es una felicidad, una alegría, una recepción, un cariño, una acogida del pueblo de México a los visitantes. Y la algarabía relacionada con el mundial, además, obviamente, de los 2 triunfos de la selección nacional. Entonces, México está hoy en la vista del mundo. Hoy trajimos a la familia que tiene como mascota al pato Merlín, porque ha sido un símbolo del mundial, por lo que son las familias mexicanas, o lo que somos las familias mexicanas. Y eso está por encima de cualquier otra cosa. Y es lo que se está viendo
de México en el mundo hoy. Entonces, estamos muy orgullosos de las y los mexicanos y del trabajo que estamos haciendo todos los días para beneficio del pueblo y también que disfrutan los visitantes que vienen a nuestro país. Gracias. Bueno, vamos. A ver la compañera. Ahora sí, buenos días, Presidenta. Laura Arana del Sol de México. Sobre la coordinadora, ya se le tiró el plantón, informaron que llegaron a acuerdos. Preguntarle primero sobre estos 800 millones de pesos que comentó el secretario de Educación la vez pasada. ¿Ya se otorgaron en su totalidad a la sección 22 de Oaxaca o porque ellos dicen que no han tenido como todavía los recursos suficientes? Y también preguntarle si con este nuevo acuerdo de 800 millones de pesos más, ¿cómo se va a garantizar que realmente llegue estos recursos pues a las escuelas, que ellos principalmente demandan que no lleguen en su totalidad los recursos? A ver, lo primero es que no se dan ese dinero a la CENTE, al sindicato. Nunca. Las secciones sindicales por contrato colectivo tienen todas, no solamente los maestros, algún recurso que se da para la operación de los sindicatos. Pero esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CENTE, nada. Es para la educación de las niñas y los niños en Oaxaca. ¿En qué se traduce? En mayor número de plazas para maestros, que hoy, por ejemplo, alguna región de Oaxaca que no tenga todas las plazas de maestros, pues van dirigidas ahí, en coordinación con la mesa tripartita. Mejoras para las escuelas. El año pasado, por ejemplo, se acordó que hubiera computadoras y impresoras para todas las escuelas, que se necesitan obviamente. Entonces no se entregan al sindicato para que el sindicato le entregue a las escuelas, no, se entregan de manera directa a las escuelas. Por ejemplo, se daba recurso a Oaxaca, al estado de Oaxaca, para la compra de uniformes para todas las niñas y niños. El presidente López Obrador en el 2024 ese recurso se lo dio a la defensa para que la defensa hiciera los uniformes y ya se entregaran los uniformes completos a las niñas y los niños de Oaxaca. Ahora, como ya está la beca Rita Cetina para todas las niñas y niños del país, pues ya no hace falta nada adicional porque ya van a recibir todas las familias un apoyo económico para que puedan comprar útiles y uniformes escolares. Entonces, está equivocado esta idea de que este recurso va para el sindicato, eso es falso. Va para mejorar la educación en Oaxaca, para las niñas y los niños de Oaxaca. En otro tema, preguntarle si ya la empresa que había más bien encargada de la evaluación del tren interoceánico ya le dio alguna respuesta. Sí, ya están las recomendaciones, se están revisando con la agencia de trenes que dirige Andrés Layuz y la Secretaría de Marina, particularmente el interoceánico, y las vamos a dar a conocer aquí también y se van a hacer públicas. El interoceánico, nosotros esperamos que a principios del próximo año ya pueda tener el servicio de pasajeros, de varias acciones que se están haciendo. Y además estamos trabajando para que una zona de curvas muy pronunciada que está llegando a Salina Cruz, ya a la costa, podamos hacer una nueva vía que evite estas curvas pronunciadas. Nada más que ahí pues hay que hablar para conseguir los derechos de vía y todo lo que tiene que haber en coordinación con las comunidades de Oaxaca para que pueda desarrollarse esta alternativa del tren que permitiría pues reducir el número de curvas. Por último, ¿hay una fecha estimada para el inicio de estas obras? Ya están, hay muchas obras que ya se están realizando. Pero estas de las curvas que menciona usted, el cambio del nuevo trazo. Se está haciendo el proyecto ejecutivo y también el derecho de vía. Pero previo a ello ya va a funcionar el tren de pasajeros, ya con todas las recomendaciones que
se hicieron a nivel internacional. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos acá, a ver, ¿quién está por acá? A ver, el compañero. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas, a todos. Armando Gama de Canal 11. Presidenta, retomando el ambiente mundialista, hemos visto estampas, imágenes, videos que se han hecho virales de estos festejos que realmente han pues dado la vuelta al mundo, de mexicanos y de extranjeros que se han sumergido, digamos, en este ambiente festivo. Preguntarle justamente si estos festejos y estas imágenes que muestra México al mundo ayudarán para que pues venga más turismo a nuestro país. Por ejemplo, ya vimos que el maratón de la Ciudad de México agotó ya todos sus registros. Por favor, su opinión al respecto. Sí, por supuesto que va a ayudar. Esa es la alegría. ¿Quién no quiere venir a un país alegre, contento, con un pueblo hospitalario, receptor? Que festeja a todos los visitantes. Pues claro que va a ayudar al turismo. Gracias, Presidenta. Y bueno, en otro tema, mientras pareciera que en otras naciones viran hacia el conservadurismo, bueno, hay reconocimiento desde el exterior hacia nuestro país y particularmente hacia su gestión. El medio británico The Guardian ha publicado un artículo en donde justamente la considera como la líder de izquierda más importante no solo de Latinoamérica sino de todo el mundo. Destaca justamente pues la aprobación de más del 70% de los ciudadanos hacia su gestión y también como una inspiración hacia otros liderazgos a nivel mundial. Preguntarle justamente, puntualmente, qué implicaciones tiene en la región que sea justamente una mujer la que tenga estos liderazgos progresistas, por favor. Lo que más nos importa es el apoyo del pueblo. Y lo hacemos primero porque ese es nuestro compromiso, la cercanía con el pueblo, el ser un gobierno del pueblo. Y mientras eso siga ocurriendo, pues vamos a seguir teniendo el apoyo de la gente. Ya si hay reconocimiento internacional por eso, pues es porque este movimiento que representa la transformación de nuestro país es único en el sentido de esta hermandad entre el pueblo de México y su gobierno. Va más allá de incluso un partido político, o sea, más allá de Morena. Es el dar resultados, es la honestidad en primer lugar. Por más que quieran, porque fíjense dónde ha estado la crítica: narcogobierno, corrupción. Y lo más reconocido por la gente es la honestidad. Porque no tendríamos los programas de bienestar, las becas a las niñas y los niños, el billón de pesos que estamos destinando de apoyo directo a la población, las obras públicas que estamos desarrollando, la cercanía, la entrega, las salidas permanentes para escuchar a la gente. Si no hubiera honestidad, sería imposible que eso existiera. Y eso lo sabe la gente. Segundo, el amor al pueblo. Eso es lo más poderoso que pueda haber. Y algo quizá más poderoso es el amor a la patria. Si juntamos las tres, cercanía, no traicionar, honestidad, o más que tres, cercanía, no traicionar, honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria, no hay fuerza que nos detenga. Al pueblo, porque quien está contra la transformación no está contra la transformación
está contra el pueblo de México. Esa es la verdad. El racismo, el clasismo que salen todos los días en los dirigentes de la oposición. ¿Cómo es posible que reivindiquen a los pueblos originarios si lo más importante en México fue el mestizaje? ¿No tiene una dosis de racismo eso? ¿De clasismo? Pues claro que sí. Porque es no querer reconocer las grandes civilizaciones y los pueblos de hoy. El autoritarismo, el entreguismo. Van antes a Estados Unidos a hablar mal de México que acercarse al pueblo aquí. Esos son los adversarios del gobierno. Y nosotros, mientras estemos cerca del pueblo y no traicionemos, va a seguir habiendo el apoyo popular. Y si hay apoyo popular, pues hay reconocimiento nacional e internacional. Pero lo que nos importa es lo otro, porque nosotros no llegamos para ser reconocidos afuera, llegamos para mantener los principios de la transformación de México. Mientras eso exista, la transformación va a continuar. Gracias, Presidenta. Se acaba de confirmar que la árbitra central, Katia Itzel García, que por cierto estuvo en días pasados en esta mañanera, será la árbitra central del partido Holanda contra Túnez, hará historia para el arbitraje de nuestro país. Por otro lado, Presidenta, justo cómo podemos dimensionar estos casi 13 millones de estudiantes de todos los niveles en nuestro país que reciben becas, apoyos para poder seguir pues sí, impulsando el estudio a nivel nacional. Son pues más de 20,000 millones de pesos solo en este bimestre, por favor. Muchas felicidades a Katia. Miren cómo se rompen todos los estigmas, la visión que había de las mujeres. Y entre otras cosas, pues es por el esfuerzo de Katia, evidentemente. Entonces, muchas felicidades a ella y es un ejemplo para todas las niñas de México, niñas y niños, y para todas las niñas y niños del mundo, de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Muchas felicidades, de verdad, es un ejemplo. Y por otro lado, fíjense, había durante mucho tiempo esta idea de que había que becar a los niños que tenían 9 y 10 de promedio o que tenían altos promedios, que a los de 6 de promedio había que castigarlos y a los de 9 y 10 había que premiarlos. Incluso en la ciudad había una beca que se llamaba Niños Talento, para los que tenían mayor calificación. Y lo que provocó eso fue mucha desigualdad dentro del salón de clase, a los que tenían beca y a los que no tenían beca. Y nosotros, claro que estamos de acuerdo y pensamos que debe haber un esfuerzo personal siempre. Impulsamos que las niñas y los niños estudien, que salgan adelante. Pero es importante que todos lleguen parejos a la escuela, que busquemos la manera de disminuir desigualdades cuando entran a la escuela. Si eso hacemos, más niños van a tener mejor calificación. Que más la calificación siempre es subjetiva. Van a tener mayor rendimiento en el salón, vamos a decirlo así, en las clases. Entonces nosotros nos vamos más por las becas universales, en la medida, por supuesto, que el presupuesto lo permita. Pero es mejor que lleguen todos con un apoyo para útiles, uniformes y lo que requieran las mamás y los papás para sus hijos,
a que solamente sea para algunos. Y eso genera igualdad. Y la igualdad es una de las mayores enseñanzas que le podamos dar a nuestros hijos. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos, a todos. Gracias. Vamos por acá, a ver el compañero atrás. Yo creo que ya vamos a acabar hoy temprano, porque hoy… Sí, claro. Gracias, Presidenta. Buenos días. Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez y de Enlace Mex-América. Le quisiera preguntar en primer lugar si han considerado abrir un poco más la participación de los miembros del gabinete con conferencias de prensa, porque el que se centre todo en la mañanera genera como un cuello de botella de la información y de hecho le puedo decir que por entrevistas o conferencias de prensa que han dado pues personajes importantes, ahorita estaban hablando todo el tema del TEMEC, para que haya más conferencias de parte del secretario de Economía o del secretario de Relaciones Exteriores o del mismo secretario de Hacienda. Hace 15 días con el secretario de Hacienda hubo una precisión que se tuvo que hacer en el sentido de lo que es la inversión, de que hubo un cambio en la tendencia de inversión, que es lo que sostenía el secretario, y aquí se manejó el tema como si hubiera sido una noticia falsa y bueno, pues no se presentó toda la tendencia y luego entonces no quedó resuelto el tema. Si hubiera más apertura y más relación con los medios, este tipo de situaciones podrían quedar solventadas. Sí hay conferencias y hay entrevistas. De hecho, cuando vienen aquí a la mañanera, después se amplía la información durante toda la semana con entrevistas en distintos medios de comunicación. Y los secretarios tienen toda la posibilidad y la apertura para dar conferencias, para informar a los medios, sacar boletines, informar en sus redes. Hoy lo que existe pues es una saturación de la información con las redes sociales, esa es la verdad. Entonces a veces lo que históricamente era una conferencia de prensa en un momento pues no necesariamente genera toda la información que se requiera. Pero no hay ninguna limitación a los servidores públicos para que ellos puedan informar de los distintos temas. Gracias, presidente. Me diría mucho, por ejemplo, en el caso de educación, hay que recordar que el fin de semana pasado fueron el 10º aniversario de la masacre de Nochistlán, que fue perpetrado por policías estatales y por miembros de seguridad federal. Hubo 7 muertos, hubo más de 100 heridos, aún el tema no termina de resolverse y lo peor es que fueron maestros las víctimas y bueno, acaban de levantar su plantón, están planteando que hacen como un receso táctico porque a final de cuentas su demanda sigue vigente, que es por una pensión que ellos consideran que se requiere, ¿no? Con todo que aquí se ha dicho que no alcanza el presupuesto para dárselas. Sin embargo, a nivel de campaña, de campaña política, sí se manejó el que se iba a poder darles esa pensión. ¿Considera usted que el magisterio está lo suficientemente cubierto en cuanto a sus prestaciones sociales o que es legítimo que los maestros pidan mejores condiciones laborales? Bueno, claro que es legítimo que siempre se pidan mejores condiciones laborales, pues eso, además nadie, a diferencia del pasado, lo reprime. Ahora van a sacar una película para reivindicar la reforma educativa de Peña Nieto. Y el exsecretario de Educación de Peña Nieto anda muy activo, diciendo que la reforma que ellos hicieron resolvía todos los problemas y que ahora atendemos a los maestros, imagínense. Entonces, no estamos en el momento de las pensiones aprobadas con la reforma del 2007. No es lo mismo. Hay un fondo de pensiones para el bienestar que permite que las y los maestros que antes se iban a jubilar con 6,000 pesos mensuales, hoy se vayan a jubilar con el salario medio del IMSS.
O sea, no estamos hablando de que estamos en la condición exclusiva de la reforma que hizo Calderón. Hoy tienen mejores pensiones. Sí, los que Presidenta, se van a retirar. Sí, que le interrumpa, déjame. pero el salario medio del IMSS estamos hablando de 12,000, 13,000 pesos. Y no aquí, son 17,000 pesos, no son 12,000. Pero aquí en la conferencia mañanera se presentó el salario medio de los maestros de 20,000. Entonces, no es, digamos que eso es un salario, Sí, mira, pero no es yo gano más de 100,000 pesos y me voy a jubilar con 30,000. Hay personas que se van a jubilar con menos que eso. Entonces, no estamos en la situación de que había pensiones de 5,000, 6,000 pesos, sino lo que es el salario medio. O sea, no es la jubilación, el retiro que tenían, porque ahora hay un fondo de pensiones para el bienestar. Eso es lo primero, porque si no parece que no hubo nada nuevo con la transformación, y sí hay. Segundo, los maestros fueron basificados cuando la reforma educativa lo que planteaba era una parte punitiva. Si no cumples de acuerdo a un comité de evaluación externo que no tenía nada que ver con los maestros, podías perder tu plaza. Hoy eso no existe. Hay más de 1 millón de profesores basificados. Y las cuentas ya son individuales, ya no es lo mismo que hay que decir, ya le pertenecen a cada maestro. Entonces se buscan las mejores condiciones posibles en el marco presupuestal. Hubo 10% de aumento salarial el año pasado, 9% de aumento este año. Cuando en el pasado los aumentos salariales eran la inflación exclusivamente. No había más que la inflación. Entonces, es una condición distinta, que ojalá pudiéramos dar más, sí, pero la Cuarta Transformación decidió no solo apoyar a los maestros, sino apoyar al que menos tiene, a todos, no solo a un gremio, a todas y a todos. Y hoy hay una pensión universal para adulto mayor, que es de 6,400 pesos bimestrales. Entonces, el maestro, por ejemplo, al cumplir 65 años, tiene la jubilación de apoyo del Fondo del Bienestar más el fondo, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, más la pensión universal. O sea, en este momento 3,200 pesos mensuales adicionales al que cumple 65 años. Hay personas que solo tienen los 3,200 pesos mensuales, que es la pensión universal para el adulto mayor. Y tomamos la decisión de que todos los niños tuvieran beca. Y tomamos la decisión de que todas las personas con discapacidad tuvieran un apoyo. Y la decisión de que los pequeños productores del país, campesinos, tuvieran producción para el bienestar y fertilizantes gratuitos. Entonces, se apoya a todos de manera universal, con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, se busca mejorar las condiciones de las maestras y los maestros de México. Ahora, no hay que olvidar que quien reprimió a las maestras y a los maestros de México, pues fue el PRIAN, Nochistlán y la última movilización que hubo en el Zócalo, que fueron levantados con la policía de un plantón en el Zócalo. Nosotros no reprimimos y hablamos. Ahora, es muy importante que se hable con las representaciones. Es muy importante, porque los maestros eligen a su representación sindical.
Y en algunos casos hay maestros de la CENTE que no tienen la representación de su sección, pero quieren el mismo trato que los que tienen la representación de la sección. Pues eso está muy complejo, porque hay que reconocer las representaciones. El otro día platiqué aquí, cuando me preguntaron del Metrobús, cómo fue que se negoció con los dueños de concesiones de microbuses para que se hiciera la primera línea del Metrobús, porque se quejaban los transportistas de que con quien estábamos hablando era un líder que no tenía la representación. Pues se propuso hacer una asamblea general de todos los transportistas de insurgentes y ellos eligieron a la representación que iba a hablar con la autoridad. Entonces, un maestro que a lo mejor en alguna época tuvo una representación, pero que hoy no tiene la representación de las maestras y los maestros de su sección sindical, y resulta que es el más, el que llama a las actividades más supuestamente radicales, pero no puede parar ni su propia escuela. Pues ahí está muy difícil, ¿no? Entonces, por eso se ha dado prioridad en la SEP de hablar con las secciones sindicales que tienen las representaciones. Ahora, se dialoga con todos, a todos se les recibe. Pero ¿qué va a pensar la representación sindical de una sección que se negocie con maestros que no tienen la representación cuando ellos la ganaron? Los otros. No es que cierres la puerta, hablas, pero ¿con quién hablas? Pues con quien tiene la representación. Hasta en los movimientos sociales durante mucho tiempo fue así. Yo recuerdo en el movimiento estudiantil donde yo participé, el del Consejo Estudiantil Universitario, tendría que haber asambleas para elegir a las representaciones de las escuelas. Yo fui representante de la Facultad de Ciencias al Consejo Estudiantil Universitario, pero me eligió una asamblea representativa de los estudiantes de mi facultad. Y a quienes no llevaban la representación eran observadores, pero no podían votar porque no tenían la representación de su escuela. Entonces, lo que digo además está por ley. Entonces, se les recibe a todas y a todos. Pero hoy, pues tienen la representación la CENTE en Oaxaca, en Chiapas y en Zacatecas. Aún así, se recibe a todos. Pero pues también, ¿qué van a decir las maestras y los maestros? Oye, elegimos a ellos para que nos representen y la autoridad negocia con una persona porque es muy, porque se juntó con los demás de otros estados. Se llama democracia. Entonces, no puedes hablar de democracia sindical, no tener la representación de los maestros y las maestras de tu sección sindical y querer seguir siendo representante. Pues ¿cómo? Entonces, eso es lo que hemos estado manteniendo y siempre buscando la mejora de las condiciones para las niñas y los niños en las escuelas y, en la medida de lo posible, la mejora de las condiciones laborales de las maestras y los maestros. Por ejemplo, pedían muchísimo esto de que te pudieran mover de una escuela a otra porque te habían dado las clases en una comunidad lejana donde vive tu familia. Entonces decían, bueno, permanecemos un año, pero denos la posibilidad de regresar a nuestro lugar de origen. Eso se cambió desde el año pasado. Y entonces por eso ahora decimos, bueno, para definir las características de movilidad magisterial,
le llaman vertical y horizontal, pues que lo decidan las y los maestros de todo el país, abajo, directo, escuchando a las maestras y los maestros, por esto que menciono, porque a veces las representaciones asumen un asunto particular. Miren, por ejemplo, recibí a los maestros de Chiapas, de la sección 7, aquí los recibí, en el salón que está aquí a un lado. Les firmé un documento de solicitudes que ellos pedían, que en su momento les había firmado igual el presidente López Obrador, pero no se había cumplido y querían que yo lo firmara. Y bueno, lo firmó el presidente López Obrador, vamos a firmarlo. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. De todas maneras, se movilizaron. Y tienen derecho, yo no digo que no se puedan movilizar, pero no quiere decir que no los hayamos recibido y que no hayamos atendido muchas de las solicitudes que están pidiendo. Ahora, lo que no podemos regresar desde mi punto de vista, ya que lo digan los maestros, es una situación en donde el sindicato y la autoridad decidían todo, porque se presta corrupción, se presta corrupción. Tampoco estoy de acuerdo en que una comisión evaluadora de notables evalúe al magisterio, tampoco. Pues que sean entre pares, entre el propio magisterio, y se puede hacer sin problema. Pero pues que lo decían los maestros, que no sea mi opinión, que lo decían los maestros. Muchas gracias, Presidenta. Ojalá que los maestros puedan encontrar una situación satisfactoria en lo que están demandando. Finalmente, tanto maestros como médicos son las bases más numerosas de lo que son los trabajadores del Estado y juegan un papel importantísimo. Ya para cerrar, Presidenta, el viernes pasado hubo una reunión entre la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Vega, el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador de Estados Unidos en México, y lo que les preocupaba, el tema que se trató fue el tráfico, la migración ilegal hacia Estados Unidos. Preguntarle, en el marco del Tratado de Libre Comercio, ¿por qué no poner sobre la mesa la agenda mexicana, que es de los trabajadores mexicanos que van a Estados Unidos? El tratado no contempla las visas H2A y H2B, que son para trabajadores, y lo que esto provoca es que la relación que genera esta visa es una relación directa entre la empresa y el trabajador a través de la Secretaría del Trabajo. Pero la Secretaría del Trabajo nada más se encarga de la primera parte, que es el enganche, la contratación del trabajador. Y cuando el trabajador se va a Estados Unidos, pues queda totalmente desprotegido, porque en algunos casos son empresas mexicanas o son mexicanos los que hacen esta negociación con la Secretaría del Trabajo, y el trabajador allá, pues si protesta por sus condiciones de trabajo, si protesta porque no se le está pagando completo, pues simplemente le dice el empleador, bueno, pues te suspendo el trabajo, y con eso pues se tiene que regresar a México. Hay toda una serie de situaciones que dejan en vulnerabilidad a cerca de 500,000 de mexicanos que van a vender su fuerza de trabajo a Estados Unidos. No sé si se está considerando esta situación dentro del TLC. No en el tratado, porque nunca ha estado este tema en el tratado y ahora viene una revisión, no es que venga una renegociación. Pero sí se tratan estos temas. Más que con el embajador de Estados Unidos, estuvo presente el embajador, pero fue con las instituciones que tienen que ver con los asuntos migratorios de Estados Unidos, particularmente CBP, en la reunión. Y se habló de distintos temas. Gracias. Vamos a ver, ¿quién más? A ver, la compañera de allá atrás, la compañera de Sonora, sí. Ellas son las 9:08, ya nos vamos.
Gracias, Presidenta. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, preguntarle, insistir sobre este cierre de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado por la plaga del gusano barrenador. Ya está a punto de cumplirse un año del último cierre. ¿Cuál es su balance sobre el impacto económico en el sector ganadero y para México? Y sobre cuándo se abriría nuevamente la frontera. Había comentado que se va a inaugurar esta planta de mosca estéril. ¿Cuándo sería esta inauguración? El viernes vamos a Chiapas a inaugurar la planta, ya con su primera producción. Es la primera fase y después va a ir aumentando el número de ejemplares que se van a producir. El viernes ya de esta semana, el 26, ya se inaugura la planta. Y hay pláticas. Muy difícil que nosotros digamos cuándo se va a abrir, porque no depende de nosotros, depende de los Estados Unidos. Ahora, es importante que se sepa que el año pasado aumentó la exportación de carne. Es decir, no se quedaron cruzados de brazos los ganaderos. Lo que hicieron fue engordar aquí y después producir carne y exportarla en aquellos centros en donde tienen las características para que pueda haber exportación. Estaban por darme el dato, está entre 23 y 30% la cantidad de carne empaquetada que se exportó a los Estados Unidos. Entonces, también le dieron un poco la vuelta a la situación que se estuvo viviendo o que se está viviendo. Y vamos a ver si ya con esta planta pues puede haber una nueva condición. Pero hay pláticas, eso sí, permanentemente. ¿Qué tanto afecta la aparición pues ya de la plaga ya mismo en Estados Unidos para que se pueda dar esta reapertura, Presidenta? Bueno, pues más bien lo que nosotros hemos propuesto es que se haga una comisión formal binacional. Así se hizo en su momento cuando México y Estados Unidos vivieron una situación de esta plaga. Entonces, que se instale formalmente una comisión binacional que trate estos temas y que se esté reuniendo de manera permanente. Ya existe, porque en realidad, o sea, existen los hechos, porque hay muchas reuniones. Pero si la instalamos formalmente, pues va a ser para beneficio de ambos países. Esa es la propuesta que ha hecho México. Y ahora, pues con la inversión, porque una buena parte de la inversión de esta planta fue de Estados Unidos, va a ayudar mucho. Entonces, si nos acompañan el viernes a la apertura, pues ahí se va a dar mucho más información. Gracias, Presidenta. Una segunda pregunta. En Hermosillo, hace poco hubo unas protestas de trabajadores del Hospital del Iste Fernando Carranza y de dirigentes sindicales derechohabientes por las condiciones del deterioro en el que se encuentran y exige que haya un nuevo hospital. La protesta fue un bloqueo de 7 horas en el bulevar y generó un caos vial ahí en Hermosillo. ¿Qué información tiene de la situación en la que se encuentran estas instalaciones del Hospital del Iste y si hay planes y fecha para la mejora y la construcción de un hospital nuevo? Estamos trabajando en eso con el Iste. Recuerden que vamos a avanzar hacia el Servicio Universal de Salud y eso va a ayudar a que derechohabientes de otras instituciones puedan atenderse en instituciones de otras, es decir, que los del ISSSTE se puedan atender en hospitales del IMSS. De todas maneras, se está buscando hacer una rehabilitación de este hospital. Por ejemplo, estuve en San Luis Río Colorado el sábado. El sábado estuve, fue una gira bastante provechosa. Estuvimos en San Quintín, me dio mucho gusto porque se está avanzando en la regularización y electrificación de muchas colonias. Dimos apoyos para mejoramiento de vivienda. Ya está el centro de atención para jornaleros agrícolas, donde está la presencia de distintas instituciones del gobierno. Y vamos a seguir avanzando para la mejora de las condiciones de vida de las y los jornaleros agrícolas de San Quintín. De ahí fuimos al hospital también de el IMSS, pero que va a ser universal para todas y todos, que se está construyendo ahí. Bueno, y el centro de atención, de ahí nos fuimos a Ensenada,
y pasamos a ver el hospital de Ensenada, del IMSS, que va también muy adelantado en un año, es un adelanto impresionante. Se va a inaugurar, queremos inaugurarlo en marzo del 27, ese hospital de Ensenada, y de ahí estuvimos en Tijuana. También aprovechamos para ir de sorpresa a un centro de salud para ver si había medicamentos, además de las actividades programadas. Y ese mismo día fuimos hasta San Luis Río Colorado para ver cómo ve el hospital del IMSS, que va muy adelantado. Y justamente ahí hablamos del viejo hospital de San Luis Río Colorado, si se puede hacer una rehabilitación y dejárselo al ISSSTE, por ejemplo, y que además este nuevo hospital, que es bastante grande, pueda recibir no solamente a derechohabientes del IMSS, sino ya con el servicio universal pueda recibir a derechohabientes de otras instituciones. Entonces, estamos trabajando en ello. Por ejemplo, el centro de atención de el IMSS Bienestar para cáncer de mama que se abrió aquí en la alcaldía Gustavo Amadero, el de La Pastora, el 40% de las mujeres que ha recibido, van más o menos 500 servicios integrales de mujeres que resultó que sí tenían cáncer de mama y que ya están siendo atendidas del universo que ha ido ahí a revisarse, y el 40% son del ISSSTE y del IMSS, y de todas maneras se están atendiendo ahí. Entonces, parte de este sistema universal o de servicio universal que queremos crear. Pero de todas maneras estamos mejorando las instalaciones del ISSSTE también. Esas instalaciones del ISSSTE de Hermosillo, ¿hay algún recurso que se esté destinando para la mejora? No lo tengo en este momento en mente, pero te lo informamos más tarde. Muchas gracias, presidenta. Ya por último, a propósito de su visita a San Quintín, bueno, antes de que usted fuera la delegada que nombró usted para vigilar la implementación del Plan de Justicia Social, pues había reconocido que aún persisten las violaciones laborales, ¿no?, en los campos en San Quintín. Preguntarle ahora qué información le dieron de esta situación y si han evaluado el tiempo que va a llevar el garantizar que pues los jornaleros tengan acceso a seguridad social, a contratos y pues otras condiciones dignas de trabajo. ¿Qué fue lo que evaluó, presidenta? Estamos haciendo 3 cosas. La primera es este centro de atención donde los jornaleros pueden ir para poder, si hay alguna queja, hacerlo de manera directa. Lo segundo es una revisión de todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, que trabajan en San Quintín. También hay una parte de Ensenada y el norte de Baja California Sur, que también hay mucho jornalero agrícola. Pero particularmente en San Quintín se va a hacer una revisión de todas las empresas. Va a haber una visita conjunta entre Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social para garantizar que tengan su seguridad social. Y por otro lado, recuerden que aprobamos un certificado para exportación. A partir hay 6 meses de prueba y a partir, si mal no recuerdo, de agosto o septiembre, ya para poder exportar tienes que tener tu certificado, tienes que mostrarle el certificado de los trabajadores que están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. La gran mayoría de los trabajadores jornaleros agrícolas y trabajadoras lo hacen lo que se llama se llama destajo, que es no es buena palabra, pero así es. Es decir, no les pagan por jornal, sino les pagan por la cantidad de producto que recolectan, ya sea jitomate, fresas, berries. Entonces, dependiendo de lo que recolectan, se les paga. Algunos trabajan incluso más de 8 horas. Entonces, eso no impide que, aunque trabajen de esa manera, tengan seguridad social. Además de que hay que garantizar, obviamente, la jornada de 8 horas. Entonces, se está trabajando y, digamos, estamos mejor que cuando empezamos, pero de todas maneras todavía queda mucho por hacer. ¿Cuánto tiempo llevará, presidenta, de organizar todo? Pues vamos a seguir trabajando ahí. Yo quedé regresar en 6 meses. También tiene un problema importante de abasto de agua potable
y de electricidad. Entonces esos son ejidos. Entonces muchos ejidos o ejidatarios vendieron sus tierras de manera no formal. Se compra la tierra, se construye ahí una vivienda precaria, pero no tienen regularizada la tierra y eso mismo hace que no puedan mejorar la condición de sus viviendas, además del ingreso. Entonces, por ejemplo, ahora a las 36,000 familias se les va a dar 40,000 pesos a cada una para que mejoren las condiciones de su vivienda, además del proceso de regularización que les permita, pues ya con sus propios ingresos, mejorar las viviendas. Y la electrificación, porque San Quintín pues es un municipio muy grande, o sea, está desde Ensenada hasta el límite con Baja California Sur, son, no sé, 200 kilómetros, 200 y pico de kilómetros de un lugar a otro. Entonces, evidentemente es una superficie muy grande, pero vamos a atender a todos. Gracias, presidenta. Gracias. Cerramos. Vamos con Humanismo Mexicano. Gracias, presidenta. Muy buenos días compañeros, compañeras. El día de hoy vamos a recordar a alguien muy entrañable. Hace 16 años, el humanismo mexicano lamentó la partida de una de sus voces más ingeniosas y solidarias. Me refiero a la muerte de Carlos Monsiváis, que a pesar de su desaparición física, su voz y pensamiento supo mantenerse y defender con inteligencia y humor los principios colectivos del pueblo mexicano en todas sus grandezas y sus diversidades. Monsi es tal vez la voz más lúcida para denunciar y burlarse del cinismo, la corrupción, las prácticas represivas del régimen priista y de la oligarquía dominante y de la doble moral de la derecha conservadora. Reflexiones congregadas y legadas en su imperdible columna semanal Por mi madre Bohemios, caudal de análisis sociopolíticos de primer orden. Una constante que lo definió y lo hizo merecedor del respeto y el cariño popular fue su apoyo a las luchas sociales. Yo no sé si ustedes saben que su primera participación política fue a los 16 años y fue participando en la manifestación de protesta contra el golpe de Estado que le habían orquestado para deponer al gobierno del guatemalteco, el general Jacobo Arbenz, en 1954. De allí en adelante, Monsiváis estuvo en todas las luchas legítimas y populares. Nadie como él supo entender y explicar los movimientos culturales de las periferias y también de los centros urbanos, las apuestas y las transformaciones juveniles en los barrios y en las plazas populares, brindando instrumentos analíticos que nos permitieron apreciar esos movimientos como resistencias y grandezas de una cultura popular que venía de todos lados. Fue un coleccionista con causas muy claras y puntuales, y parte de ese coleccionismo se convirtió en un gran legado para México y los mexicanos. Me refiero al estanquillo. Veamos pues la cápsula que hemos preparado en homenaje a Carlos Monsiváis. En los momentos más trascendentes de nuestra historia, las mentes más brillantes, las personas más preparadas e inteligentes, casi siempre han acompañado las luchas por hacer de México una nación libre, soberana y democrática. Tal es el caso del escritor y periodista Carlos Monsiváis. De origen humilde, es sin duda el más importante intelectual público de la segunda mitad del siglo XX y de la primera década de este siglo.
dueño de una memoria prodigiosa, una pluma afilada y un compromiso ético a toda prueba. Fue el cronista inigualable de los fenómenos sociales, políticos y culturales del México contemporáneo. Fue quizá la voz más lúcida que denunció con indignación las injusticias y documentó el optimismo de la sociedad que se organiza. Denunció el autoritarismo, la corrupción y la represión del sistema político priista. Criticó con sarcasmo la doble moral del conservadurismo y defendió al Estado laico, la educación pública y los derechos de las minorías. Apoyó activamente la lucha de las mujeres por la igualdad y contra el machismo. Fue uno de los más destacados defensores de la diversidad sexual. Acuñó una frase que desnuda de cuerpo entero al conservadurismo. Decía Monsiváis que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Con su pluma militó a favor de las causas justas de la sociedad. Fue solidario con los luchadores y con los movimientos sociales como el de los ferrocarrileros, médicos, campesinos, maestros, estudiantes y activistas por los derechos humanos. Apoyó a los estudiantes en 1968 y fue de las pocas voces que denunció la matanza del 2 de octubre. Defendió los derechos humanos y las gestas de pueblos y comunidades. En 1985 documentó el desastre y la tragedia provocadas por el sismo que sacudió la Ciudad de México. Supo ver cómo de las ruinas nació la sociedad civil, de la mano de la solidaridad de millones de ciudadanos que atendieron la emergencia ante la incapacidad del gobierno. En 1988 acompañó la resistencia popular frente al fraude electoral cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas y denunció la falta de democracia. Convencido de que el único camino era la vía pacífica del cambio, denunció el desafuero y el fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador. Incluso fue orador en el Zócalo en la movilización de resistencia contra la imposición. Siendo una de las mejores mentes de su generación, para Carlos Monsiváis la cultura popular era tan importante como la llamada alta cultura. Escribió lo mismo de José Alfredo Jiménez y del rock que del teatro de vanguardia y de la poesía. Para Monsiváis, la apuesta por la transformación política encuentra en la cultura su mayor aliado. Si no se da la batalla cultural, se puede perder la batalla política. Con su postura ética a favor del pueblo y de los más pobres, con su denuncia permanente contra los abusos del poder y con su pensamiento lúcido, contribuyó al cambio democrático que hizo posible la transformación pacífica de México y la llegada de un gobierno del pueblo que defiende un proyecto de nación soberano e incluyente. Sin duda, por su trabajo intelectual, Monsiváis es una de las fuentes originarias del humanismo mexicano. Gracias, buen día. Buen día.